Mares embravecidos, hordas de demonios y la propia muerte fueron algunos con quienes tuvieron que enfrentarse Jesús y sus discípulos en el mar de Galilea. ¿Quieres conocer más sobre este tema? Entonces, acompáñame en el repaso reflexivo de la lección de escuela sabática. Hola, qué gusto poder acompañarte en este aprendizaje. Recuerda que puedes compartir este video con tus hermanos de iglesia y con tus amigos para que apoyes este ministerio. Pero yendo ya al tema de esta semana, en este repaso veremos algunos sucesos que ocurrieron teniendo como referencia el mar de Galilea. Este mar, que tenía 21 kilómetros de longitud y aproximadamente 12 kilómetros de ancho. Este mar registró mucho del ministerio de Jesús como para ser pasado por alto. Así que, sin más que decir, comencemos con nuestra primera sección. El mar de Galilea es bien conocido por sus tormentas violentas y repentinas. Y en esta ocasión, la tormenta fue tan fuerte que los discípulos pensaban que morirían. Muchos de los discípulos eran pescadores experimentados, ¿recuerdas? Que habían trabajado y habían viajado mucho por este lugar, por este mar. Y estos estaban asustados, creyeron que iban a morir en esta tormenta. La verdadera humanidad de Jesús se muestra en aquel corto descanso en la barca. Jesús se cansó, como cualquier ser humano, y aprovechaba el tiempo que podía para descansar. Piensa en todas las preocupaciones que pudieron mantener a Jesús despierto. Jesús se pudo haber preocupado por los líderes religiosos, por los líderes políticos que planeaban matarlo. Jesús pudo haberse preocupado por su familia que pensaba que estaba un poco loco. Él se podía haber preocupado por las multitudes y por las necesidades de cada uno de ellos. Él se podría haber preocupado por los discípulos que había escogido. Él se podría haber preocupado sobre su propio futuro, ¿verdad? Porque Jesús sabía cuál era su destino, cuál era su fin, cuál era el propósito por el cual había llegado a la tierra. Pero con todas estas posibles preocupaciones que Jesús podría haber estado preocupado, valga la redundancia, Jesús se durmió en una barca que se mecía plácidamente. Es decir, el sueño del Señor Jesús no solamente era el sueño para el cansancio, también era el descanso de la fe. Piénsalo bien, aquel descanso que solo llega cuando aprendemos a depositar nuestra confianza en Dios. Aquel descanso que resulta de la confianza plena de que nuestras vidas están en las manos de alguien que no puede equivocarse. Todos sabemos cómo continúa esta historia. Jesús se duerme, comienza una tempestad muy grande en medio del mar y los discípulos, estos discípulos experimentados, navegadores, pescadores, comienzan a desesperarse, intentan sacar el agua de la embarcación para no ahogarse y después de luchar mucho tiempo contra el clima, el feroz clima, se acercan a Jesús, se acercan a su maestro, que este maestro seguía durmiendo. Y cuando despiertan a Jesús le dicen: Maestro, ¿no te importa que muramos? Esta forma de hablar a Jesús, por supuesto que no era una petición que le estaban haciendo a Jesús. No le estaban diciendo: sálvanos. En otras palabras, lo que estaban haciendo allí era una protesta contra su indiferencia. Pero sabes, a pesar de que la manera como se dirigieron a Jesús no fue la correcta, no fue la adecuada, Jesús respondió a las necesidades de sus discípulos. Jesús se levanta, reprende al mar y le dice: calla y enmudece.
Si te fijas bien, Jesús usa la misma frase que usó para reprender a Satanás. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús sabía que las batallas que tenía él y sus discípulos y las batallas que tenemos ahora no son contra los cambios climáticos. No tenemos batallas carnales y humanas. Nuestras batallas son espirituales. No digo que no tengas una batalla con las deudas. No digo que no tengas una batalla con tu hogar que se está desapareciendo poco a poco. No digo que no estés luchando contra ese cáncer terminal. Digo que detrás de todas esas batallas que puedes tener se esconde la verdadera batalla. Y esta es la batalla que merece más nuestra atención y se llama la batalla entre el bien y el mal. Pero sabes, amigo, así como Jesús se dirigió a la feroz tormenta como si fuera una fuerza que amenazaba a sus discípulos, y la fuerza del mar fue amordazada mientras Jesús subyugaba con su palabra y autoridad soberana. En el nombre del Señor te digo, Jesús quiere acabar con tus tormentas. Jesús quiere regalarte su paz. Sabes, la historia dice que Jesús, luego de traer la paz a la embarcación, hace una pregunta para sus discípulos y les dice: ¿cómo es posible que aún no tengan fe? ¿Cómo es posible que aún no tengas fe? Y esta pregunta es para ti. Los discípulos habían olvidado de que de los labios de Jesús había salido hace unas pocas horas atrás la frase: vayamos al otro lado del mar. En otras palabras, habían olvidado que Jesús les había prometido llegar a un lugar seguro. ¿Eres alguien que olvidó alguna promesa que Jesús te hizo? ¿Piensas que solo viniste a este mundo para sufrir? ¿Crees que Jesús no se interesa por tu vida? Entonces déjame decirte que no hay nada más importante para Dios que tu propia vida. Eres tan importante para Él que cada día está tratando que tu rostro se encuentre con el suyo, que tus ojos lo miren otra vez, que comiencen a vivir una vida, pero con rumbo al cielo, porque allí quiere estar contigo por la eternidad. A los pocos minutos que bajaron de aquella embarcación, se encontraron con un nuevo problema, un nuevo desafío. Estaba allí esperándolos un endemoniado, pero no un endemoniado cualquiera, Era uno muy temido porque tenía mucho tiempo poseído, vivía como un animal salvaje, vivía en los sepulcros. Tenía una fuerza sobrenatural. Con esa fuerza podía romper incluso cadenas. Bueno, para resumir un poco la historia, este hombre poseído se acerca a Jesús y la Biblia dice que se postra ante Jesús. Y Jesús logra escuchar no al demonio, sino a la petición que había dentro de la figura endemoniada, al hombre. Jesús escucha el susurro de aquel personaje encadenado por el maligno. Y por eso contesta: sal de este hombre, espíritu inmundo. Los demonios le piden que no los destruya antes de tiempo, reconociendo pues que los demonios saben que les queda no mucho tiempo antes del juicio final. Finalmente Jesús les permite ir a un grupo de cerdos y el hombre queda liberado de las fuerzas del mal. Y al libre, el hombre le pide a Jesús que le permita estar junto a él, a caminar con él. Quería convertirse en un discípulo más, pero Jesús no le permite, sino que le pide que vaya y cuente
sobre lo que había pasado, sobre la misericordia que Dios había tenido con él y de la forma en que lo había librado. Y el hombre se convierte en un predicador de 10 ciudades griegas muy importantes. A estas ciudades griegas muy importantes también pertenecía Damasco y se les llamaba, por ser 10, Decápolis. Pero aquí viene la reflexión, ¿sabes? La predicación es el resultado natural de un hombre transformado. La predicación no necesita salir de un hombre culto. La predicación necesita salir de un corazón convertido por el amor de Dios. Si Dios hizo algo en ti, si Dios hizo algo en tu vida, es necesario que cuentes ese testimonio a otras personas. Con seguridad, hay muchas personas que están pasando por las mismas dificultades en las que tú estuviste un día. Aquí ocurren dos historias juntas. Jairo, un líder de la sinagoga, se acerca a Jesús rogándole que curara a su hija. Su hija estaba gravemente enferma. Jesús, por supuesto, acepta esa petición. Pero mientras se dirigen a la casa de Jairo, reciben la noticia triste y dolorosa de que la niña no había soportado y había muerto. Jesús, sin embargo, le dice a Jairo y a todo el grupo de personas que no temieran, que tuvieran fe. Y al llegar a la casa, Jesús toma a la niña de la mano y le dice, Talita cum, que significa niña, levántate. La niña se levantó y comienza a caminar y todos los que están allí se asombran. Pero en el camino a la casa de Jairo había ocurrido algo más. Una mujer que había sufrido hemorragias durante 12 años se acerca a Jesús entre la multitud tan poblada. Y esta mujer había gastado, dice la Biblia, mucho dinero en los médicos de entonces, pero no había encontrado la solución. Lo interesante de esta historia era que esta mujer creía, tenía la seguridad de que con solo tocar el manto de Jesús iba a curarse. Se acerca, lo toca y al instante su hemorragia desaparece. Jesús se da cuenta de lo que había pasado, de un poder saliendo de él y pregunta quién lo había tocado. La mujer contesta, temerosa por supuesto, que ella había sido la que había extendido su mano para tocar aquel manto de Jesús. Y Jesús le dice, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y quédate sana de tu aflicción. Estas dos historias entrelazadas destacan el poder de la fe y la compasión de Jesús. La fe de Jairo y la fe de esta mujer con hemorragia fueron el catalizador, el motor, el impulsor para que los milagros puedan llegar a sus vidas. A pesar de sus desesperadas circunstancias, ambos creyeron en el poder sanador de Jesús y no se rindieron. La mujer con hemorragia, a pesar de su larga enfermedad y el fracaso de los médicos, no perdió la esperanza. Su valentía al acercarse a Jesús y su fe inquebrantable le permitieron encontrar aquella sanación. Jairo, por su lado, enfrentando la noticia más devastadora, tu hija ha muerto. Él eligió confiar en la palabra de Jesús y fue testigo de un milagro. Estas historias nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia fe, nuestra propia perseverancia en tiempos de dificultad. Nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros debemos mantener la esperanza y la confianza en que nuestras oraciones serán escuchadas. Hoy la invitación es de que cada uno de nosotros podamos acercarnos a Dios con la misma fe, con la misma humildad, creyendo
en su poder transformador. Y ese poder transformador cambiará nuestras vidas y las circunstancias de nuestras vidas. Así como Jesús respondió a Jairo, así como Jesús respondió a la mujer con hemorragia, también está dispuesto a responder a nuestras súplicas y acompañarnos en nuestras luchas. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.